Ok, bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Prabhat Ranjan Sarkar, que se titula Compendio de Microvita. A las personas que ven este vídeo por primera vez, les aconsejo, les sugiero que busquen en YouTube el capítulo 1, 2 y 3 del mismo libro para comprender bien. Lo que sí podemos decir es que Microvita es la emanación misteriosa de la mente cósmica, que microvita quiere decir pequeña expresión de vida, la expresión más pequeña, diminuta de vida. De tal modo que imagínense, 20 millones de microvita pueden formar un átomo de carbono. Entonces, el autor de este libro dice que es microvita el inicio de la vida y no los átomos de carbono. Es un tema muy interesante porque habla de, digamos así, son seres diminutos y que emiten una vibración, nacen, mueren, eh, funcionan de acuerdo a la dirección de la mente cósmica. Se transfieren y se trasladan de una galaxia a otra digamos así, en tiempo inmedible por el conocimiento humano. Pueden atravesar nebulosas, diferentes climas atmosféricos y no les hace absolutamente nada. Bueno, muy bien, vamos a empezar con el capítulo de hoy, que se llama La neoética de la salvación multilateral. Es un capítulo largo, así que vamos a ver hoy una parte y luego en otro momento, la próxima vez, la segunda parte. Dice, hasta ahora los científicos estaban bajo la impresión de que ninguna estructura puede existir sin base carbónica, es decir, la supervivencia, multiplicación y desintegración de cualquier estructura no es posible sin un sustento carbónico. Es decir, que digamos que los científicos tenían la impresión de que ninguna estructura puede existir sin una base carbónica. Por eso dice, la supervivencia, multiplicación y desintegración de cualquier estructura no es posible sin un sustento carbónico, es decir, sin que tenga esta cualidad carbónica. Las estructuras carbónicas y no carbónicas obtienen su estructura atómica de los microbitas. En teoría, los microbitas requieren un espacio, pero no en el reino de lo físico. O sea, las estructuras carbónicas y no carbónicas obtienen su estructura atómica de los microbitas. Quiere decir que es la solidificación, la acumulación de estos microbitas lo que crea las estructuras carbónicas. Como he dicho antes, un átomo de carbono está compuesta por millones de microbitas. Dice, en teoría los microbitas requieren un espacio, pero en el reino de lo físico, pero no en el reino de lo físico. Es decir, claro, si hay un microbita, por más sutil que sea, requiere un espacio, pero no en el aspecto físico, no ocupa lugar. Una estructura carbónica requiere un espacio en teoría y en la práctica. Microbitum no es de origen carbónico. Dejemos considerar el caso de la estructura de un átomo de carbono.
Un átomo tiene un núcleo alrededor del cual giran los electrones. El peso de un átomo se decide por la masa de su núcleo. La diferencia entre dos átomos es principalmente una diferencia nuclear. O sea, un átomo tiene un núcleo alrededor del cual giran los electrones. El peso de un átomo se decide por la masa de su núcleo. La diferencia entre dos átomos es principalmente una de diferencia nuclear. Respecto a esto, la masa de los satélites es de poca importancia. Si el núcleo de un átomo se divide, seguramente se liberará tremenda energía o calorías. Es verdad que cada estructura protozoica está basada en átomos de carbono. Sabemos que el cuerpo físico está compuesto de, de células metazoicas y protozoicas, ¿ok? Una célula, digamos así, una célula metazoica está compuesta de células protozoicas. Muchas células protozoicas forman una célula metazoica. Y el cuerpo humano entero puede, digamos, considerarse una célula metazoica. Y esto está basado en átomos de carbono. Un solo microbitum es insuficiente para formar un átomo de carbono, pero cuando billones, no millones chicos, billones de microbitas se solidifican, se forma un átomo de carbono. Billones, yo antes dije millones, pero es billones de microbitas. Generalmente o naturalmente son de naturaleza heterogénea y bajo circunstancias especiales de naturaleza homogénea. La singularidad o pluralidad de los átomos constituye una molécula y muchas moléculas adquieren la categoría de elemento. Ya sea elemento de naturaleza homogénea, hidrógeno, carbono, helio, etc. O elemento de naturaleza heterogénea, monóxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, monóxido carbónico, dióxido de carbono, etc. Un átomo puede ser internamente tanto de carácter homogéneo como heterogéneo y también externamente de carácter homogéneo como heterogéneo. El caso de la molécula es similar, pero internamente es más de carácter heterogéneo y externamente es más de características homogéneas. Así que un átomo se presenta con su atractivo individual de acuerdo a su homogeneidad interna o a su heterogeneidad interna. Hidrógeno, azufre y oxígeno colectivamente forman el ácido sulfúrico. Cuando se combinan bajo cierta temperatura y en condiciones barométricas particulares y en una proporción específica, obtenemos el resultado. Si uno de estos factores condicionantes varía, el resultado también cambiará. Cuando no hay átomos de carbono, no se pueden formar estructuras protoplásmicas. Las células protoplásmicas son células moleculares de naturaleza heterogénea. O sea, cuando no hay átomos de carbono, no se pueden formar las estructuras protoplásmicas. ¿Ok? Las células protoplásmicas son células moleculares de naturaleza heterogénea. Nosotros, para mantener nuestro cuerpo físico, necesitamos diferentes tipos de alimentos, porque eso mantiene la existencia y la vida de las células. Si el núcleo de las células protoplásmicas
Si el núcleo de las células protoplásmicas es partido, se libera innumerables veces más energía que en una explosión nuclear. Obviamente, los cuerpos vivientes, estando compuestos de incontables células protoplásmicas, poseen enormes proporciones de energía, algo que está más allá de la comprensión ordinaria. Bueno, esta parte es un poco difícil y bastante técnica, pero vamos más adelante, es muy espiritual y muy universal. Billones de microbitas producen un solo átomo de carbono. Billones de microbitas producen un solo átomo de carbono. Por esto, no puede decirse que todo proviene de los átomos de carbonos. Más bien, los átomos de carbonos provienen de estos microbitas. No solo los átomos de carbono, sino todos los otros tipos de átomos son la creación de microbitas. Naturalmente, la química, la bioquímica y todas las otras ramas asociadas de la ciencia experimentarán un cambio revolucionario. ¿Por qué? Porque todos dicen que el comienzo es el átomo de carbono y aquí Prabhat Ranjan Sarkar está diciendo que el inicio de todo son los microbitas. Es seguro que llegará el día en que un omega de matemáticas coincida con un omega de bioquímica. Quiere decir que cuando se llegue al inicio de las ciencias, se comprobará que microbita, la emanación misteriosa de la mente cósmica, es el inicio. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el inicio de la vida y de la ciencia son los microbitas. Todas las fórmulas y teorías seguidas hasta ahora tendrán que ser reformadas, redefinidas y reclasificadas, ya que un átomo no está al alcance de un microscopio común ni de un telescopio común. ¿Cómo pueden los microbitas, que son innumerables veces más sutiles y pequeños que los átomos, cómo pueden, digamos así, a ver, ¿cómo pueden los microbitas entrar dentro del alcance de un microscopio común, de un telescopio común, de la percepción corriente en la esfera psíquica o de las inferencias también? Es decir, sí, dice, ya que un átomo no está al alcance de un microscopio común ni de un telescopio común, ¿cómo pueden los microbitas, que son innumerables veces más sutiles y pequeños que los átomos, entrar dentro del alcance de un microscopio común, de un telescopio común, de la percepción corriente en la esfera psíquica o de las inferencias? Quiere decir que, ¿cómo es posible que un ser humano pueda percibir, digamos, los microbitas cuando son millones o billones de veces más sutiles que un átomo de carbono? No se pueden percibir ni se pueden clasificar desde un telescopio común o un microscopio común, tampoco se pueden captar en la esfera psíquica o tampoco por su vibración. Quiere decir que es muy sutil, muy sutil. Toda estructura de origen carbónico en este universo, sea animada o inanimada, tiene una mente. Toda estructura de origen carbónico en este universo, sea animada o inanimada, tiene una mente, es decir, una mente asociada con cada estructura, ya sea en forma manifestada o en forma latente. ¿Qué quiere decir? Absolutamente todo lo que nosotros vemos, que decimos que no tiene vida, que aparentemente es un objeto inanimado, tanto animado como inanimado en este universo, todo tiene una mente.
Y si no podemos ver que una piedra tiene mente, por ejemplo, es porque es algo inanimado. Entonces, estos microbitas, estas vibraciones o seres emanados por la mente cósmica, son capaces de, en la creación misma, en algo que aparentemente es inanimado, que parece que no tuviera vida, crear una revolución de vibraciones en el objeto sólido y que aparezcan estructuras que son animadas. Es decir, una mente asociada con cada estructura, ya sea en forma manifestada o en forma latente. Donde la mente no está expresada, no hay cobertura endoplásmica, y donde la mente está expresada, habrá cobertura endoplásmica. Quiere decir, en un objeto inanimado no hay una mente evolucionada. Quiere decir que no tiene una cobertura endoplásmica. Pero donde la mente sí está expresada, quiere decir que allí es una mente evolucionada que sí tiene una cobertura endoplásmica. Baba utiliza estos términos científicos que la ciencia no digamos así, que la ciencia los utiliza porque el endoplasma existe, pero se utiliza de otra manera por la ciencia actual. Baba le da otra connotación. Quiere decir que cuando la mente es más evolucionada, tiene una cobertura endoplásmica y entonces la mente se expresa a través de un insecto, de un animal, de una persona, etcétera. Pero cuando no hay cobertura endoplásmica, entonces parece una cosa inerte que no tiene vida. Donde haya mente se requiere de sustento tanto de naturaleza carbónica como de naturaleza no carbónica. Digamos así, donde haya una mente expresada, ¿no? Se requiere, dice, tanto de naturaleza carbónica como de no carbónica. Es decir, en una mente desarrollada, es para que la mente siga existiendo, necesita digamos así, necesitan existir dentro de esa mente objetos o pensamientos que pueden ser sutiles o pueden estar relacionados con el mundo material. Por eso le dice carbónica como no carbónica. ¿Ok? Cuando el sustento psíquico es de naturaleza carbónica, el movimiento psíquico es hacia lo burdo. Y si el sustento psíquico no es de naturaleza carbónica, el movimiento psíquico es hacia lo sutil. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, digamos, nuestra mente tiene dos opciones. Una es dirigirse hacia lo material y otra es dirigirse hacia lo sutil. Si la mente solo se dirige hacia lo material, pues se crudifica. Digamos así, el quid de la cuestión, el secreto de la cuestión y de la existencia en la vida humana es cuando nuestra vida tiene un equilibrio entre lo material y lo inmaterial. Es decir, si solamente tenemos el objetivo material, nuestra mente se contrae, se crudifica. Y si solamente tenemos un objetivo demasiado sutil y abstracto, la mente, si no tiene una idea espiritual, la mente se puede perder, digamos así, en lo abstracto. Es diferente cuando uno mantiene un equilibrio, la vida material es importante, sin abusar de que la nuestra meta en la vida sea solo material, la mente se contrae. Si alguien está pensando siempre en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, ¿qué sucede? El dinero es importante para sobrevivir y para hacer un intercambio con la sociedad y obtener lo que necesitamos, pero no es
el moto de nuestra existencia. Entonces, lo que pasa es que la mente tiene esa particularidad, dirigirse hacia lo externo o dirigirse hacia lo interno. Entonces, lo ideal es el equilibrio entre los dos aspectos de la vida. ¿Ok? Es el equilibrio perfecto. Entonces, cuando el objetivo psíquico es de naturaleza carbónica, el movimiento psíquico es hacia lo burdo. Y si el sustento psíquico no es de naturaleza carbónica, el movimiento psíquico es hacia lo sutil. Un sustento psíquico no carbónico ayuda a la motivación espiritual y suprapsíquica. El aspirante espiritual genuino debe ser muy cuidadoso al seleccionar su comida. ¿Qué quiere decir esto? El sustento psíquico no carbono ayuda a la motivación espiritual y suprapsíquica. Por ejemplo, una alimentación sana basada en vegetales, legumbres, cereales, frutos frescos, frutos secos, ¿no? Puede hacer que, dice, es una ayuda a la motivación espiritual y suprapsíquica, o sea, más allá de lo psíquico, donde está la esfera de, digamos así, de la frontera de la psiquis y lo espiritual, entre la mente y el ser. ¿Por qué? Porque cuando el alimento produce una energía sutil, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, la mente está motivada para ser dirigida en aspectos espirituales y sutiles. Entonces dice, por eso un aspirante espiritual verdadero, genuino, debe ser muy cuidadoso al seleccionar su comida, su alimentación. Si uno come, imagínense, si uno mata a los animales, si uno come carne animal, ¿qué sucede? Que cada célula de nuestro cuerpo se crea de lo que comemos, de lo que ingerimos. Entonces, si la naturaleza del alimento es sutil, va a crear en nuestra mente una vibración sutil. Si el alimento es digamos así, de naturaleza burda, en este caso la carne del animal, es ingerir, poner en nuestro cuerpo un animal muerto. Yo le digo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre comer un animal muerto y comer un cadáver de una persona muerta? ¿Seríamos capaces de comer un cadáver? No, no seríamos capaces, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿por qué comer un animal muerto? Entonces en nuestro cuerpo se crean las células, la sustancia de la alimentación se transforma en células y las células tienen una mente individual. Entonces, el total de las células, entonces, o sea, que las células que están compuestas de la alimentación no sutil, que producen una energía estática en nuestra mente, hacen que nuestra mente se crudifique. Y cuando son alimentos que causan una vibración espiritual, cada célula de nuestro cuerpo se enriquece con ese alimento y emiten una vibración más sutil que ayuda a nuestra mente humana a evolucionar. Por eso dice, es muy importante la alimentación. Pues un sustento psíquico no carbónico ayuda a la motivación espiritual y suprapsíquica. El aspirante espiritual genuino debe ser muy cuidadoso al seleccionar su comida. ¿Ok? Y también, no solamente cuando nos referimos a un sustento psíquico, no nos referimos solamente a la alimentación, que es un sustento físico, pero afecta nuestra psiquis también. También nos referimos a lo que elegimos para pensar,
los programas que vemos en internet, o de asesinatos, o pornográficos. Entonces, son sustentos carbónicos, quiere decir, objeto que le damos a nuestra mente carbónico. Y la mente, ¿qué va a suceder? Se va a volver cada vez más material, en vez de dirigirse hacia lo espiritual, se va a dirigir hacia la materia cruda. Entonces, el alimento psíquico, el sustento, el alimento psíquico, no solamente se basa en una alimentación sana que alimenta nuestro cuerpo, sino también a nuestros pensamientos sutiles. ¿Qué le damos a nuestra mente? ¿Ok? El sustento de naturaleza carbónica ayuda en mantener y nutrir a la estructura física. El sustento de naturaleza carbónica ayuda a mantener y nutrir la estructura física, y el sustento de naturaleza no carbónica ayuda a fortalecer la estructura psíquica. Bueno, está muy claro aquí. El sustento de naturaleza carbónica ayuda a mantener y nutrir a la estructura física. Y el sustento de naturaleza no carbónica ayuda a fortalecer la estructura psíquica. El consumo de cada vez más sustento carbónico defectuoso afecta negativamente el triángulo psíquico de fuerzas e impide así el progreso psicoespiritual personal. El consumo de cada vez más sustento, alimento carbónico defectuoso, ¿cuál es el sustento carbónico defectuoso? La carne, los huevos, las setas, el pescado, el pollo, el tabaco, el alcohol, ¿ok? Entonces dice, afecta negativamente al triángulo psíquico de fuerzas e impide así el progreso psicoespiritual personal. El triángulo de fuerzas quiere decir, digamos así, el triángulo existe, es un triángulo psíquico, también hay un triángulo físico, también hay un triángulo espiritual de fuerzas, ¿no? Que componen y que mantienen esa estructura física, mental o espiritual. Entonces, cuando nos alimentamos o actuamos de manera burda, se descarría, se descompone, se desarma ese triángulo de equilibrio en el aspecto físico, también en el psíquico y también en el espiritual. Entonces es importante para mantener el equilibrio en el aspecto físico, mental y espiritual, respetar las reglas de la naturaleza para nuestra supervivencia. Podría llegar una fase en la que la estructura física casi careciera de mente. Claro, quiere decir que tanto ingerir alimentos o pensamientos que son más bien carbónicos por la naturaleza, que nos lleva, digamos, a que nuestra mente se pierda esa esencia de lo que es la sustancia mental. Entonces, ¿qué sucede? Que la estructura física de nuestro cuerpo, que también tiene está compuesta de células, las células esas también se volverían, digamos así, burdas, materiales. Entonces, por eso dice, podría llegar el momento en que la estructura física casi careciera de mente, porque la mente en las células también se vuelven burdas, ¿no es cierto? Hace 2 semanas más o menos estábamos hablando de que cómo mantener las células de nuestro cuerpo a través de la vitamina C liposomada, y estábamos hablando de esa alimentación y de la importancia de la vitamina C, cómo debería estar, digamos, rodeada de una grasa sana para poder penetrar las células y dar esa energía. Entonces, eso es lo que da vida
física, pero también una vida sana mental. Si uno alimenta su cuerpo con cosas que son de naturaleza burda y también siempre elige los pensamientos, digamos, dirigir la mente hacia lo burdo, entonces por eso dice así que llegaría el momento en que la estructura física casi carecería de mente, porque todo se va transformando en materia. ¿Okay? La fábula mitológica de Ahalia, que se convirtió en piedra por un pecado que cometió en la epopeya del Ramayana, podría citarse como un caso de estos. Bueno, Ramayana es una, digamos así, es una historia mitológica en la que había un personaje que se llamaba Ahalya, que se convirtió en piedra por un pecado que cometió en la epopeya del Ramayana. Podría citarse como un caso de estos. Es que se vuelve piedra por la conducta que ha tenido, por los alimentos que ha tomado, etcétera, etcétera. En este caso sería por su proceder. También esto crudifica la mente. De ahí vienen los principios de ética universal. Cuando la gente se desprende del sustento no carbónico y se absorbe cada vez más en el sustento carbónico, hay dos efectos dañinos como consecuencia. A ver, cuando la gente se desprende del sustento no carbónico y se absorbe cada vez más en el sustento carbónico, hay dos efectos dañinos como consecuencia. O sea, cuando uno no sigue un equilibrio en la vida, en lo físico y en lo mental, por eso dice, cuando la gente se desprende del sustento no carbónico, o sea que es más sutil y cada vez más se compenetra en los carbónicos, hay dos efectos dañinos como consecuencia. Primero, la esfera del sustento carbónico del individuo aumentará y la mente gradual y firmemente se dirigirá hacia la materia burda. Primero, la esfera del sustento carbónico de uno o del individuo aumentará y la mente gradual y firmemente se dirigirá hacia la materia burda. Repetimos. Primero, la esfera del sustento carbónico del individuo aumentará y la mente gradual y firmemente se dirigirá hacia la materia burda. Bueno. Claro, si uno deja de alimentarse o de pensar en aspectos carbónicos, entonces la mente se dirigirá más hacia la materia burda. Segundo, la mente individual pensará en términos de devorar el sustento carbónico de los demás. Esta es la explicación psicológica del imperialismo. Fíjense, chicos. Si una persona aumenta en su alimentación diaria, que el aspecto de la alimentación que para mantener el cuerpo físico sano, también afecta nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, si más alimentos carbónicos ingerimos, entonces vamos a crear en nuestra mente, digamos así, ese anhelo de, vamos a aumentar ese pensamiento, esa actitud carbónica o burda, y vamos a crear en nuestra mente ese anhelo de devorar digamos así, la esencia, digamos, de otras personas. Es decir,
esta dice así, es la explicación psicológica del imperialismo. ¿Ok? Fíjense, la manera de actuar, porque lo que comemos no afecta solo nuestro cuerpo y lo que pensamos no afecta solo nuestra mente, afecta el alimento, afecta nuestra mente y lo que pensamos afecta nuestro cuerpo. Entonces, se generan unas actitudes, unas tendencias de, digamos así, psicológicas de la forma de actuar en la vida. Y por eso dice acá, esta es la explicación psicológica del imperialismo. Querer más, devorar las tierras de los demás, devorar la libertad de los demás. Y es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Ok? Esta filosofía de Baba no se basa en ninguna filosofía que existe o haya existido, digamos así, socialmente. Se basa en una filosofía espiritual, universal, del pasado, del presente y del futuro. Tiene mucha enseñanza, mucho conocimiento. Es decir, el imperialismo tiene su origen en la psiquis y funciona en el campo psíquico. O sea, funciona en el campo psíquico. Cuando se expresa internamente, adopta varias formas como capitalismo, Estado capitalista, comunismo, nacionalismo, comunalismo, parroquialismo, provincialismo, socialismo, imperialismo de casta, machismo, lingüismo, etc. Interesante, ¿verdad? ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dado una explicación de esta influencia de nuestros alimentos físicos, de cómo alimentamos nuestra psiquis con los pensamientos, con lo que vemos, lo que leemos, cómo vivimos, cuáles son nuestros pensamientos que forman la estructura mental? Y así estamos viendo el resultado. ¿Ok? Me gusta leer esto. Dice, cuando se expresa internamente adopta varias formas como capitalismo, Estado capitalista, comunismo, nacionalismo, comunalismo, parroquialismo, provincialismo, socialismo, imperialismo de castas, machismo, lingüismo, etc. ¿Será el coronavirus? ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿Es verdad? Es verdad lo que hay gente que dice que hay, no, yo no voy a propagar esta idea porque no sé si es verdad. Una combinación de mentes maquiavélicas con la 5G y los polvos y todas estas cosas. No sé si es verdad eso, chicos. No sé. Lo que sí sé es que todo esto que está pasando en el mundo, todos estos ismos que están pasando en el mundo, en su momento, cuando la conciencia cósmica lo sepa oportuno, el cambio será. Y los que son vivos hoy, los que explotan el resto de la humanidad, van a recibir su, digamos así, la ley cósmica. Y de la ley cósmica nadie se escapa, chicos. Nadie se escapa. Nadie. Bueno. Dice, las cuales son todas enfermedades psíquicas en varias formas y figuras. Una vez fui a un pueblo grande en donde el idioma de la gente era el bengalí, dice el autor, Pravat Ranjan Sarkar. Una vez fui a un pueblo grande en donde el idioma de la gente era el bengalí, pero incluso en la escuela primaria se enseñaba el hindi, sustituyendo a la lengua materna. Este es un ejemplo patente de imperialismo lingüístico, donde hay sitios donde se
digamos, se reprime a la gente, se oprime a la gente para que no hable su idioma, que es su idioma local y natal. Guiada por esta enfermedad psíquica, una superpotencia introduce por la fuerza sus propios intereses nacionales en otros estados más débiles para establecer su autoridad políticamente, militarmente, etc. ¿Qué desenmascaración? Desenmascarar a lo que está pasando hoy en nuestro mundo, en nuestra querida tierra. Guiados por esta enfermedad psíquica, una superpotencia introduce por la fuerza sus propios intereses nacionales en otros estados más débiles para establecer su autoridad políticamente, militarmente, etc. Un poder imperialista quiere dominar y explotar a otras unidades sociopolítico-económicas como una expansión, perpetración y consolidación de sus propios intereses. No lo hacen por ayudar, lo hacen por dominar y por implantar sus propios intereses. Un grupo lingüístico poderoso reprime a otros grupos lingüísticos minoritarios. Las llamadas castas superiores subyugan a las llamadas inferiores en la sociedad y absorben su jugo vital bajo muchos pretextos y disfraces. Bajo muchos pretextos y disfraces. Los hombres oportunistas cortan los derechos de las mujeres en varias formas. En todos estos casos prevalece la misma enfermedad psicológica inherente al imperialismo. También en coartar las oportunidades, los derechos de las mujeres en varias formas. En todos estos casos prevalece la misma enfermedad psicológica inherente al imperialismo. El imperialismo es inhumano, va contra el espíritu del neohumanismo, el verdadero humanismo. El neohumanismo habla de el amor a toda la humanidad, de todo el universo, a las plantas, a los animales, al mundo animado e inanimado, y la ética de la vida humana. Entonces el imperialismo es inhumano, va contra el espíritu del neohumanismo y la ética de la vida humana. Está en detrimento de Prama Sambridi, Prama Ridi y Prama Siddhi en la sociedad humana. Quiere decir, el imperialismo va en contra del equilibrio, de ese triángulo perfecto en la vida física, en la vida psíquica y en la vida espiritual de la sociedad humana. El imperialismo es una enfermedad y algún día se va a terminar. Se va a terminar porque todo lo que una persona hace, hasta nuestro propio pensamiento, emite una vibración que da toda la vuelta al universo y viene y nos golpea de atrás. O sea que, aunque el ser humano no pueda hacer hoy justicia, porque hay tanta inmoralidad, algún día, cada persona recibirá una vibración igual que la que ha emitido. Entonces, es muy importante hacer el bien, pensar bien, comer sano, pensar sano, para nuestro progreso espiritual, para la felicidad de nuestra familia pequeña, de nuestra familia universal, para la felicidad de todo el universo. Es importante mantener el equilibrio en el aspecto del triángulo equilátero que representa el equilibrio en el aspecto físico, de ese triángulo equilátero que representa el equilibrio en la mente y también en la fase mental y también en la
en la sociedad humana. En una palabra, el imperialismo frustra el progreso humano y crea guerras mundiales y todo tipo de fuerzas divisorias y destructivas en la sociedad. El imperialismo es una fuerza negativa, un fenómeno destructivo que genera explotación y condiciones injustas en la vida individual y colectiva. Tal radiación venenosa de fuerza negra atrae fuerzas negativas como los microbitas negativos. Es decir, la radiación de nuestros pensamientos, si son positivos, van a generar energía positiva y van a atraer los microbitas o esa fuerza espiritual o psicoespiritual positiva, ¿ok? Y va a ayudar en el progreso individual, colectivo de toda la humanidad y de todo el universo. Baba dice que si una hormiga muere antes de tiempo, afecta al equilibrio del universo. O sea, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? Estamos afectando solo nuestro hogar, que es este planeta, y que este planeta es parte de este gran universo. Estamos afectando todo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Entonces está en nosotros cambiar todo lo que pasa. Yo personalmente pienso que estos virus que atacan a la humanidad de tiempo en tiempo son el resultado de las fuerzas negativas colectivas de la sociedad en la que vivimos. Esos microbitas negativos intensifican y extienden la actividad demoníaca del imperialismo en todos los aspectos de la sociedad humana. Estos microbitas negativos intensifican y extienden la actividad demoníaca del imperialismo en todos los aspectos de la sociedad humana. O sea, si pensamos positivos, vamos a intensificar el bien que va a afectar toda nuestra existencia en todos los aspectos de la vida. Y si con nuestros pensamientos negativos intensificamos la actividad demoníaca del imperialismo en todos los aspectos de la sociedad humana, si lo estamos viviendo, lo estamos viendo. ¿Qué pasa con las potencias poderosas? ¿Qué sucede por el dinero? ¿Qué es lo que no quiere hacer una potencia para otra potencia? Lo estamos viendo en todas partes. ¿Es algo nuevo? No. Arte, literatura, educación, venta, comercio, industria, agricultura, moralidad y relaciones sociales. A ver, dice así. Ok, quiere decir que estos microbitas negativos intensifican y extienden la actividad demoníaca del imperialismo en todos los aspectos de la sociedad humana, en el arte, en la literatura, en la educación, en lo que es la venta, el comercio, la industria, la agricultura, la moralidad y las relaciones sociales. Esto viene, pero justo, chicos, esto viene justo para entender lo que sucede en el mundo en este momento y por qué sucede. Cultivan una psicología basada en la esclavitud, complejo de inferioridad, pseudocultura y explotación psicoeconómica y explotación psicoeconómica, y en ciertos casos son la causa del nihilismo y el cinismo. Entonces, esto basado en el imperialismo, todas estas diferentes acciones cultivan una psicología basada en la esclavitud, complejo de inferioridad, pseudocultura y explotación psicoeconómica, explotación psicoeconómica, y en ciertos casos son la causa del nihilismo y el cinismo.
En base a destruir el imperialismo que está profundamente arraigado en las psiquis humanas, es indispensable la neoética basada en los siguientes puntos. Ahora vamos a ver qué es la neo. La neoética, la neo quiere decir el verdadero, la verdadera ética, el neohumanismo, el verdadero humanismo. No tiene nada que ver esto con el nazismo y lo que conocemos como la neo aquí en el mundo, y especialmente en Europa. Neo quiere decir el verdadero, y no hay nada verdadero más que el neohumanismo. Por eso dice, porque es una cosa, es una filosofía universal que no le pertenece a ninguna casta, que no le pertenece a ningún poder, que no le pertenece a ninguna nación. Es universal y es propiedad e idea de la conciencia cósmica, porque los seres humanos podemos disfrutar de este universo y el universo es nuestro. No es de ninguna de esas élites que no quiero ni siquiera mencionar, porque no quiero ensuciarme la boca. En base a destruir el imperialismo que está profundamente arraigado en la psiquis humana, es indispensable la neoética, la verdadera ética basada en los siguientes puntos. Se debe aceptar a la entidad macrocósmica como el desideratum, la meta suprema de la vida humana. De esta manera, ¿cómo podemos, digamos así, cómo podemos triunfar ante todas estas amenazas de la sociedad, del imperialismo, de los poderes nefastos? Entonces, tenemos que seguir la ética, la neoética, la verdadera ética basada en los siguientes puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Para poder transformar a la humanidad y hacer que sea universal, se debe aceptar a la entidad macrocósmica como el desideratum supremo de la vida humana. Entonces, cuando toda la humanidad acepte a la entidad cósmica como la meta suprema de la vida humana, eso va a unir a las personas, porque no está, digamos así, no se basa en ningún ismo. Y el punto número 2 se dice, debe haber un ajuste feliz y una combinación equilibrada entre el sustento carbónico y el alimento no carbónico. Quiere decir, debe haber un equilibrio para que haya un ajuste feliz, entre el sustento carbónico, entre lo que elegimos, que es burdo, y en lo no carbónico, en lo sutil. Debe haber un equilibrio adecuado en todos los aspectos de la vida, en nuestros pensamientos, en nuestros alimentos que mantienen nuestra salud física, en nuestras ideas, pensamientos, acciones que son parte que nacen de la profundidad de nuestra mente. Tiene que haber, entonces son dos cosas importantes para la neoética. La conciencia cósmica es el desideratum supremo de nuestra vida y el otro es que debe haber un equilibrio adecuado entre el sustento carbónico y el alimento no carbónico. Entonces, entre lo material y lo no material. Esta es la neoética de la presente era. Esta es la verdadera ética, la nueva ética, la siempre existente ética de esta nueva era. Una panacea para los males sociales, imperialistas del presente y un engranaje para los desórdenes psíquicos. O sea que esta nueva ética basada en la ideación cósmica, que es la meta suprema de nuestra vida, y un equilibrio entre lo carbónico y no carbónico, esto es la panacea para los males sociales imperialistas del presente y un engranaje para los desórdenes psíquicos. Quiere decir, nos va a ayudar no solo físicamente, socialmente, sino también en los desórdenes psíquicos. La aplicación de la neoética conducirá a la salvación multilateral de la sociedad humana.
Quiere decir, la aplicación de estos dos principios conducirá a la salvación multilateral en todos los aspectos de la sociedad humana, eliminando la explotación económica, la represión política, el adoctrinamiento religioso, la imposición cultural y la subordinación social. Voy a repetir. La aplicación de la neoética conducirá a la salvación multilateral de la sociedad humana, eliminando la explotación económica, la represión política, el adoctrinamiento religioso, la imposición cultural y la subordinación social. Ahora vamos a ver cuál es el rol del gurú, del maestro espiritual. Del maestro espiritual que tiene el conocimiento social, mental y espiritual para dirigir a la humanidad. Ya he dicho que si hay un feliz ajuste y una combinación equilibrada entre el sustento carbónico y el alimento no carbónico, la mente y el cuerpo, no habrá imperialismo en absoluto. Más bien el cielo descenderá sobre esta polvorienta tierra. Al seguir el sendero de la neoética, de la verdadera ética, los seres humanos obtendrán un progreso enorme en la esfera espiritual con mayor aceleración. Esto nos va a llevar al progreso con mayor aceleración, más rápidamente. Con ayuda del sustento no carbónico, o sea, con aquello que no es material, agudizarán su penetración psíquica dentro de los espacios interatómicos e intraatómicos y espacio molecular. Quiere decir, el alimento que no nos crudifica, los pensamientos que no nos crudifican, digamos así, agudizarán nuestra penetración psíquica, es decir, seremos más profundos dentro de los espacios interatómicos e intratómicos y espacio molecular. Quiere decir que va a haber, digamos así, quiere decir que vamos a transformar no solamente nuestras células protoplásmicas y metazoicas, sino que vamos también a transformar, digamos, nuestra sustancia mental, donde va a predominar, digamos, lo que es la conciencia entre los espacios, dice, interatómico e intratómico y espacios moleculares, porque la mente se va a agudizar, se va a volver la mente, digamos, la sustancia, las células protoplásmicas se transformarán, en materia mental, y la materia mental, la sustancia mental se transformará en sustancia espiritual, en conciencia. Con la ayuda de los microbitas serán capaces de pulverizar su ectoplasma y transformarlo en los factores de la facultad cognitiva. Justamente, me he adelantado a la explicación. Los microbitas, la emanación misteriosa, en esta energía, estos seres emanados por la mente cósmica, con la ayuda de estos microbitas, con la ayuda de esta emanación de la mente cósmica, podremos pulverizar nuestro ectoplasma, sustancia mental, y transformarlo en factores de la facultad cognitiva y transformarlos en conciencia, lo que dije antes. La mayoría de la gente de hoy no conoce la técnica para usar los microbitas. La entidad universal sentada en un lugar ha estado utilizando los microbitas para acelerar el avance espiritual de los individuos en distintos cuerpos celestes de diferentes formas. Quiere decir, la conciencia cósmica sentada es una forma figurativa.
en un lugar, ha estado dirigiendo estos microbitas para acelerar el avance espiritual de los individuos en distintos cuerpos celestes de diferentes formas. Quiere decir que no hay solo humanidad en nuestro planeta Tierra. Hay humanidad en muchos cuerpos celestes en este universo, y la conciencia cósmica sentada en un sitio o en todas partes al mismo tiempo, emanando estos microbitas, acelera el avance espiritual de los individuos en distintos cuerpos celestes y en diferentes formas. Solo esa entidad suprema, versada en estas técnicas y que puede enseñarlas a los aspirantes individuales, es el Gurú Supremo. ¿Quién es el Gurú? ¿Quién es el maestro, chicos? Aquel que les cobra dinero para aprender la meditación, aquel que se sienta y transforma las técnicas de espiritualidad en un sexo barato para abusarse de la gente. Ese no es el maestro. El maestro supremo es la misma conciencia cósmica que está para, digamos así, el que para dirigirnos espiritualmente y ayudarnos. Ese es el verdadero Gurú Supremo. Gurú quiere decir el que quita la oscuridad de la ignorancia y nos da la luz del conocimiento. Él mantiene a todos en contacto consigo mismo y con la ayuda de los microbitas los eleva espiritualmente. Entonces, repito, el Gurú Supremo mantiene a todos en contacto consigo mismo. Quiere decir, él o esa entidad está con todos y con la ayuda de los microbitas, con esas emanaciones, los libera espiritualmente. Los seres vivientes, por medio de su propio esfuerzo individual, solo pueden alcanzar un pequeño progreso en el mundo carbónico, en el mundo material. Pero en el mundo no carbónico, solo la gracia del Gurú Supremo puede conducirlos hacia la meta suprema. Quiere decir, en este mundo material, aunque hagamos un gran esfuerzo, solo podemos alcanzar un pequeño progreso. Pero en el mundo no carbónico, en el mundo psicoespiritual, solo la gracia del Gurú Supremo puede conducirnos hacia la mente suprema. Por consiguiente, se ha dicho acertadamente, Guru Kripa Hi Kevalam, la gracia del Gurú lo es todo. Esta es la única verdad suprema, esta es la razón de ser y el final de la vida. Por consiguiente, se ha dicho acertadamente, la gracia del Gurú lo es todo. Esta es la única verdad suprema. Esta es la razón de ser y el final de la vida. Esto lo dio Baba el 26 de marzo de 1987 en Calcuta. Bueno, acá está explicando que los 19 párrafos anteriores, el maestro los ha dado en el libro Unos cuantos problemas resueltos, parte 8. Los invito a unirse a nuestro grupo de estudio. Bueno, y por último, a las personas que vean este vídeo, los invito a que visiten la página Ananda Marga Yoga Libros o nos escriban anandamargalibros@yahoo.es y si están interesados que los incluya en el grupo de estudio que tengo por WhatsApp, pueden escribirme. Mi nombre es Didi Ananda Harimaya, soy acharya, soy maestra de meditación de Ananda Marga y discípula directa de Sri Sri Anandamurti o Prabhat Ranjan Sarkar. Muchas gracias y buenas tardes.